invitándolos a todos ustedes a estos estudios bíblicos. Estamos hoy estudiando el libro Los Hechos. Vamos a estudiar la obra del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Este estudio bíblico es muy importante para nosotros, la obra del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Entonces vamos a estudiar con la dirección del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. Vamos a estar estudiando el libro de los Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces aquí nos damos de cuenta cómo el Señor dejó que el Espíritu Santo empezara la obra, ¿sí? Dice que fue recibido arriba, después de haber recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. O sea que el Señor dio mandamientos por el Espíritu Santo. Usó el Espíritu Santo para enseñar, usó el Espíritu Santo para que la gente, Él hablaba con el poder del Espíritu Santo. Eso es muy importante para nosotros, aprender esa parte. Ahora, nos damos de cuenta de que nos dejó una promesa, ¿verdad? Que eso es lo que nosotros le llamamos 1.4. En 1.4 estamos hablando dice acá que, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual le dijo que oíste de mí, ¿sí? Que esperasen la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? El Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Esa lluvia temprana, esa lluvia tardía que había hablado el profeta Joel, el profeta Isaías. Todos estos profetas hablaron de la venida del Espíritu Santo. Ahora, nos habla aquí también lo más importante. Entonces, Hechos, estamos estudiando el libro Los Hechos y vamos a estudiar el tema, la obra del Espíritu Santo. Entonces, ya vemos que el Señor dio mandamientos, con el poder del Espíritu Santo daba mandamientos. Ahora, dice que les dio una orden, que no se fueran a ir, ¿sí? Que no se fueran a ir hasta que recibiesen la promesa del Espíritu Santo. O sea que ellos no podían salir hasta que no recibiesen esa promesa. Ahora, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ya que aquí Dios nos habla, Dios nos enseña, es que tenemos que luchar. Hay que luchar, hay que orar, hay que perseverar en la oración, hay que nosotros inclinar nuestro corazón a Dios, levantar esa voz, ese ruego. ¿Para qué? Para que podamos ser, por primera vez aquí habla, ser bautizados con el Espíritu Santo. Ser bautizados con el Espíritu Santo. Aquí nos habla, Hechos 1.4 nos habla del bautismo, ¿sí? Nos habla del bautismo del Espíritu Santo. Qué hermosa promesa, ¿verdad? Qué hermoso que dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua. Juan ciertamente bautizó con agua, ¿sí? Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hay que seguir orando para que esta promesa caiga en las almas nuevas. El bautismo, los niños reciban el Espíritu Santo, los niños, los jóvenes, los ancianos, las almas nuevas reciban el bautismo del Espíritu Santo. O sea que aquí hay, dice que Juan bautizó con agua, pero el Señor iba a bautizar, que Él le dijo, yo enviaré
yo miré, pero vendrá otro Consolador que estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, ¿qué podemos ver aquí en el libro de los Hechos? En el libro de los Hechos nos damos de cuenta de que en Hechos 1:8, ¿sí? Hechos 1:8, para los que están escribiendo, para los que están mirando este estudio, nos damos de cuenta de que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder. Van a recibir fuerza, poder, ánimo, valor, decisión. Todos aquellos que se dispongan para recibir, ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Sí se da cuenta? Por eso es que es muy importante. A eso se le llama, ¿qué se le llama? El bautismo del Espíritu Santo. Por eso lo llamamos nosotros el bautismo del Espíritu Santo, porque ahí dice: y seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora, en Hechos 1:8 nos habla, dice: pero recibiréis poder, pero van a recibir la virtud, pero van a recibir fuerza, poder, ánimo, valor y decisión cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Usted no les parece algo glorioso, algo poderoso que primero Dios en este versículo nos promete poder, nos promete fuerza, nos promete valor, ánimo, decisión, calentarnos? Porque dice la Biblia que el frío no va a entrar al reino de los cielos, el tibio menos. Van a entrar los que están bajo el fuego del Espíritu, los que se van a calentar con el Espíritu Santo. Por eso cuando un cristiano está en el mundo lo enfría, el mundo lo vuelve tibio, el mundo lo desanima, lo desalienta, le quita la fuerza, le quita el ánimo, le quita la fe, le roba todas las cosas espirituales. Cuando venimos a Dios y hay una entrega total, recibimos el Espíritu Santo, entonces Dios nos da amor, nos da fe, nos da todos los dones. Nos da, como dice, los dones del Espíritu Santo: la sabiduría, la ciencia, el poder, el entendimiento, el conocimiento. Son muchas las cosas espirituales que Dios nos da cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros tomamos la decisión de seguir el camino de Cristo, seguir el camino del Evangelio. Entonces, no solo porque muchas personas son bautizadas con agua, pero nosotros vamos a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¡Qué hermosa promesa! Ahora, ¿para qué es el bautismo? El bautismo del Espíritu Santo es para que reciba poder, para que usted tenga poder para vencer las pruebas, vencer las tentaciones, vencer las dificultades, vencer todas las cosas que el enemigo pone. Y me seréis testigos. Entonces, usted, recibiendo el Espíritu Santo, puede testificar a sus vecinos. Usted les puede hablar a Dios, a sus vecinos. Le puede hablar a su familia del poder de Dios. Usted le puede hablar. Usted tiene fuerza, poder, ánimo para hablarle a la gente de las calles, para donde quiera que vaya. Usted teniendo usted el Espíritu, le dan ánimos de hablarle a las almas, de evangelizar, de doctrinar. Los evangelistas, cuando ellos tienen el Espíritu Santo, les dan ganas de hacer campañas, organizan eventos, organizan vigilias, organizan cultos familiares, cultos unidos, cultos misioneros, ¿sí? Cuando hay un grupo de personas que tienen el Espíritu Santo, hay crecimiento, se mueve, ¿sí? Porque hay movimientos misioneros estancados. No, ahora necesitamos que la iglesia de Dios, la obra de Dios, tenga un movimiento espiritual, tenga avance, tenga crecimiento, sea una persona que reciba el Espíritu Santo, puede testificar. Aquí dice que en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta lo último en la tierra.
puede testificar usted en su pueblo, en su ciudad, en otro país. Por eso seréis testigos hasta lo último de la tierra, hasta lo último, es donde usted menos imagina. Por eso Dios está necesitando a misioneros que vayan a hablar y a testificar a otros países, misioneros, evangelistas. Usted que lleva tantos años ahí en la banca, ya es tiempo que salga a otro país, ya es tiempo que salga. Si usted ha recibido el Espíritu Santo, va a poder tener poder para testificarle a la gente que Cristo sana y salva, que Cristo liberta, que Cristo es nuestro Señor y Salvador. Entonces, eso es muy importante. Ahora, Hechos 1:16 dice que dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guiado y que vendió a Jesús. ¿Sí? Parece que Judas no recibió el Espíritu Santo. Recibió fue la avaricia, el dinero, la codicia. Entonces, dése de cuenta de que, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura y que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. O sea que dése cuenta cómo el Espíritu Santo habló por la boca de David. Los salmos, hay que estudiar los salmos para llenarnos del Espíritu Santo. ¿Usted quiere ser lleno del Espíritu Santo? Lea los salmos, ore con los salmos, predique de los salmos, viva lo que se ha vivido en esas oraciones. Por ejemplo, el Salmo 51 debe ser un salmo diario, donde Dios nos limpie, donde Dios nos lave, donde Dios nos purifique, donde Dios nos dé un corazón nuevo, una mente y un espíritu recto dentro de nosotros. David decía, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de la salvación. Cuando hay pecado, el espíritu se contrista. Cuando hay rebelión, hay desobediencia a nosotros, el Espíritu Santo se aparta de nosotros. Y aún Isaías 61:10 dice que por cuanto ellos fueron rebeldes e hicieron enojar al Espíritu Santo, Él se volvió enemigo de ellos. Qué tristeza tan grande que el Espíritu Santo se vuelva en contra, nos quite. Por eso ¿cómo se conoce una persona cuando el Espíritu Santo se ha apartado? Vea lo que nos da. El Espíritu Santo nos da amor. Entonces, cuando la persona se siente sin fe, sin esperanza y sin amor, ahí ha perdido comunión con el Espíritu Santo. Cuando no tiene fe, cuando no tiene paz, paciencia, gozo, felicidad, en eso se conoce. En eso se conoce. Ahora, estamos estudiando, yo los invito a todos ustedes a estar estudiando el libro Los Hechos, la obra del Espíritu Santo. Estamos viendo este estudio bíblico para que usted comparta. Si estos estudios han sido de su agrado, compártalos. Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Vea, nosotros a veces no entendemos esta palabra. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué pasa con nosotros? Habían 120 orando. Habían 120 orando. Todos fueron llenos. ¿Por qué todos fueron llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque en Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes. Oiga, la Biblia dice que los apóstoles perseveraban todos unánimes, juntos. Vea, este es el problema de la iglesia hoy. Cada cual tira para su rancho. ¿Cuántas personas dicen, pastor, yo oro en mi casa, yo ayuno en mi casa, yo vigilo en mi casa también? No sé si comparte la Santa Cena, porque si no viene a la iglesia a tomar la Santa Cena es porque usted la hace en su casa. Si se da cuenta, aquí dice
Todos que tenemos que estar juntos, perseverar unánimes. Jesús dijo, donde hayan 2 o 3 congregados. Pero usted que es la llanera solitaria o el llanero solitario en su casa, en su rancho, ahí en su pesebre. Yo oro y ayuno en mi casa. No, tenemos una orden por Dios, reunirnos, congregarnos, perseverar unánime juntos. Dice que las mujeres, María, la madre, con sus hermanos, cuando de repente vino el Espíritu Santo sobre ellos, ¿sí ve? Estaban todos tenían, creo y pienso que todos estaban en una mesa redonda. Esos 120 se habían reunido. Nadie era más que nadie. Todos tenían en el corazón, voy a seguir a Dios, voy a estar orando, clamando. Dios está buscando eso, una iglesia unida, una iglesia unánime. Pero resulta que hoy día entre los concilios hay guerra, entre las iglesias hay guerra y entre los creyentes hay una guerra. El diablo está por medio. El hermano le cae mal al hermano. El hermano habla del otro hermano. O sea, hay guerra, hay pleitos, hay celos, hay ira, hay contiendas. Entonces el Espíritu Santo no puede obrar. Él es un viento apacible. Por eso dice que todos fueron llenos del Espíritu. Comenzaron a hablar en otras lenguas. Hay un idioma diferente para hablar a Dios. Cuando una persona siente el Espíritu Santo, le dan ganas de hablar en otro idioma. Pronuncia palabras inexplicables, palabras indecibles, gemidos, llanto, ruego y súplica celestial. Yo quiero decirles una cosa. En la Biblia no está la palabra sobrenatural. No sé ustedes por qué hay mucho misionero que la dice, mucho evangelista, mucho pastor. El poder sobrenatural del Espíritu Santo. No, el poder celestial, el poder divino del Espíritu Santo. No podemos decir el poder sobrenatural del Espíritu. Dice que ellos hablaban en otra lengua según el Espíritu les daba que hablase. Vea, por eso usted cuando venga a orar aquí, el Espíritu Santo le va a entrar en su vida. Usted va a hablar en un idioma, la otra hermana en otro idioma, y así vamos a estar hablando para Dios con cosas en otro idioma. Es un don, el don de lenguas. Y también tenemos que pedirle a Dios que nos dé interpretación de lenguas. Ya vamos a estudiar los dones en otro estudio. Ahora, en Hechos, aquí estamos mirando el libro de los Hechos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, Hechos 2:33. Escuchen, Hechos 2:33. Todos los estudiantes que están estudiando este estudio, escriban, por favor. Escriban porque esto no, las citas bíblicas son necesarias tenerlas en nuestro cuaderno para repasar. Por eso se llama estudio. Hay que escudriñar las Escrituras. ¿Qué dice Hechos? Dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo había derramado esto, lo que vosotros veis y oís. Escuche bien. ¿Veis y oís? ¿Veis y oís? ¿Sí? Entonces, aquí en el libro de los Hechos nos vamos a dar de cuenta de que dice aquí cuando la gente empezó a burlarse, esos están borrachos. Pues Pedro le dijo, no, pues la hora tercia, eran las 9 de la mañana cuando cayó el Espíritu Santo. Eso es importante. La hora de las 9 de la mañana es muy importante uno hacerla.
Es la hora del Espíritu Santo cuando cayó en la tierra. Ahí Pedro empezó a hablarle, esto no, esto es lo que el profeta Joel dijo. ¿Sí? En verso Hechos 2:17, que en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esta es una promesa para hoy, para usted como mamá. Derramaré mi espíritu sobre vuestros hijos y vuestras hijas. Vean, van a hablar en lenguas, van a tener sueños, visiones. Cuando una madre es espiritual, sus hijos van a ser espirituales. Escúchelo bien. Qué testimonio bonito de una hermana en Guatemala que tiene 3 pastores, hijos pastores. Qué hermoso testimonio de una madre que toda la vida se la ha pasado orando, clamando, rogando y suplicando para que los hijos le sirvan a Dios. Y hoy el resultado de esas oraciones es 3 hijos pastores. Qué testimonio de esa mujer. Pero preguntémosle por qué sus hijos son pastores y predicadores. ¿Cuántos ayunos habrá hecho esa mujer en la vida? ¿Cuántas horas diarias ora esta madre ahí postrada orando por sus hijos? ¿Qué pasó en ellos? Ellos recibieron el Espíritu Santo y hoy son misioneros, son predicadores, son evangelistas, son pastores. Esa es la promesa para usted hoy, mujer. Es la promesa para usted hoy, madre. En los postreros días derramaré el Espíritu. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. O sea que sus hijos le van a servir a Dios. Hay que hablarlo, hay que denunciarlo, hay que anunciarlo. Que Dios va a hacer grandes milagros con el Espíritu Santo. Vuestros jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Tenemos derecho a soñar con Dios cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros. Por eso dice aquí que Pedro, verso 32, Hechos 2:32, a este Jesús resucitó Dios, del cual todos somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Escuchen, que vosotros veis y oís. O sea, ¿qué pasó el día del Pentecostés? ¿Qué pasó? Pasó de que sucedió de que la gente los oía hablar en otros idiomas, hablaban las maravillas de Dios. Cuando una persona recibe el Espíritu Santo, habla de Dios a toda hora. Pero cuando el hombre es chismoso, recibe el espíritu de chisme, entonces está hablando del hermano a toda hora. Vean la diferencia. El cristiano espiritual habla de Dios a toda hora. El hijo del mal habla de ¿quién? Del prójimo. Habla de la iglesia, habla del pastor. Nada le gusta, todo lo critica. Esa persona no tiene el Espíritu Santo. Porque una persona que tenga el Espíritu Santo no puede hablar mal de Dios, de las cosas de Dios. Yo ponerme a hablar mal de un siervo, peco. Si yo no puedo, tengo derecho de hablar mal de nadie, para que el Espíritu Santo entre en mi vida, me perdone, me lave esa lengua, me lave esos ojos, me lave el corazón. Por eso David decía en el Salmo 51, lávame, límpiame, refriégame, purifícame y déjame como la nieve. Para que el Espíritu Santo viva en nosotros. Es importante. Queremos saludar a la hermana de México que se comunica con nosotros. Dios la bendiga grandemente. Dios bendiga a todos aquellos que se conectan. Dios bendiga a los seguidores de este programa. Dios los bendiga y que el Espíritu Santo, esta promesa sea para ustedes y para sus hijos. Hechos 2:17, todos los días, órenle, Señor, derrama el Espíritu Santo sobre mi vida, bautízame, dame poder para ir a evangelizar a otros países, a otros lugares. Testificar de Dios. Por eso dice aquí
la promesa del Espíritu Santo. La iglesia primitiva recibió el Espíritu. Y eso es muy importante para nosotros. Ahora, Hechos 4:8. Aquí vino también un problema en la iglesia. Hechos 4, escriban. Yo quiero que todos escriban estas citas. Estamos estudiando las citas. Hechos 1, 1:8, 1:5. ¿sí? Estamos estudiando 2:33. Hechos 4:8. Es muy importante que usted escriba para con eso pueda aprender. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos. ¿Sí ven? Pedro era una persona que le daba miedo hablar en público, como nosotros. Yo se cuenta como Jeremías, Señor, pero yo no puedo hablar porque soy un niño. Y dice que él sentía una llama de fuego en el espíritu, que le quemaba el corazón y decía, no puedo resistir, tengo que hablar. Entonces Pedro era un simple pescador. Él no sabía hablar, no sabía expresar. Pero Pedro, ¿qué hacía? Cuando él recibía el Espíritu Santo, empezó a hablar. Le empezó a hablar a los gobernantes del pueblo, a los ancianos de Israel. ¿Sí? Aquí nos damos de cuenta la obra y el propósito del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, ¿qué podemos nosotros mirar y hacer? ¿Sí? Ahora, 5:3 es importante. Hechos 5:3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentirse al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Oiga, ¿sabe que Pedro qué le dijo a esos delincuentes, ladrones, atracadores que habían en la iglesia? Como hoy en día los hay. Le dijo, ¿por qué dejaron llenar el corazón del diablo? ¿Por qué lo dejaron entrar en su corazón? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Para mentirle al Espíritu Santo y sustrajesen del precio. ¿Por qué se dejan engañar del diablo? ¿Usted por qué se deja engañar? El diablo, ¿por qué se deja cizañar? ¿Por qué se deja? Usted sabiendo que si usted sigue el camino de Dios va a tener las bendiciones de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Pedro le dijo, ¿por qué? ¿Por qué? Hechos 5:3, escriba, Hechos 5:3. ¿Por qué llenó Satanás para mentirle al Espíritu Santo? Sustrajese del precio la heredad. Al instante expiró, cayó muerto, porque le había mentido al Espíritu. No le ha mentido a Pedro, le mintió al Espíritu. ¿Cuántas veces le hemos mentido a Dios y Dios nos ha perdonado la vida? ¿Cuántas veces hemos contristado, hemos blasfemado? Y eso es un pecado de muerte, criticar, murmurar contra la obra del Espíritu Santo. Se robó una ofrenda. Ananías y Zafira se robaron una pequeña ofrenda y murieron. Oiga, perdieron la vida por ladrones, perdieron la vida por estafadores. Ahora, ¿qué se espera el resto del mundo? ¿Qué les va a pasar? Entonces, tener cuidado de no mentirle al Espíritu Santo. Vea, ¿cómo vamos a aprender a no mentirle? Esto es importante. Por eso estamos estudiando el tema el Espíritu Santo. Ahora, yo quiero que escriba Hechos 6:3. Dice que en aquellos días, como crecieron el número de los discípulos, hubo murmuración entre los griegos y contra los hebreos, de que las viudas de aquellos días eran desatendidas
en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servirle a las mesas. Buscar pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Oiga, usted quiere trabajar en la obra de Dios, usted siente servirle a Dios, haga lo que el Espíritu Santo le diga hacer. Vea, el Espíritu Santo les iluminó, les habló, les indicó de que buscaran pues, hermanos, 7 varones de buen testimonio. Vea, para uno recibir al Espíritu Santo necesita tener buen testimonio. Una persona que dé mal testimonio, ¿será que va a ser lleno del Espíritu? Que viva pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, pleitos. No le gusta la carrera espiritual, sino le gusta la carrera de boxeo. Entonces, aquí dice: buscar 7 varones que sean llenos de sabiduría. Por eso la mujer sabia edifica donde quiera que va. Si vamos a poner un ejemplo, si una mujer es sabia, Dios le va a dar sabiduría para manejar los hijos. Es sabia en el trabajo, sabia en la empresa, sabia en su casa, sabia en todo lugar, porque esa mujer recibe la sabiduría. La sabiduría es un don de Dios. En la sabiduría la da el Espíritu Santo. La mujer sabia edifica. La mundana acaba con todo. La necia, la torpe, la ignorante, la rebelde, esparrama. Por eso dice: la iglesia debe tener personas llenas del Espíritu Santo y sabias, que tengan buen testimonio, para que se encarguen de ¿qué? De manejar niños, de manejar jóvenes, de manejar, cuando llegue harta gente, atender a la gente. Por eso Dios busca, a eso le llamaron diáconos o diaconisa. ¿Qué es un diácono? Es una persona que sirve en la iglesia, es colaborador, servidor. Llega una persona nueva, inmediatamente lo aprende a saludar. Tenemos que aprender a saludar a las personas nuevas. Hermana, Dios le bendiga, bienvenida a este lugar. Vea, límpiale la silla, atiéndale. Pero si usted ve que llega con plata, lo atiende bien. Pero si llega un pobre, lo ve de reojo. Por eso muchas personas llegan humildes a una iglesia y los ven de reojo. Y si llega una persona que le cae mal, peor. Entonces se forma la balacera en la iglesia. Vienen las miradas, vienen las críticas. Eso no es buen testimonio. Ahí estamos enfrentando al Espíritu. Por eso dice: hay que busquen, todas las iglesias de buscar hombres llenos de sabiduría, buen testimonio, llenos para que se encarguen de los trabajos. O sea, las maestras de niños deben ser llenas del Espíritu Santo para tener paciencia, bondad, amor, fe, para lidiar los niños. Los maestros de niños también, los predicadores, los misioneros. Vea, es que para ser pastor, si el pastor no tiene un poquito el Espíritu Santo, y de pronto viene un grupo de hermanos bien guerreros, lo sacan. Hay que tener el Espíritu para tener sabiduría, hay que tener el Espíritu para tener fe. El Espíritu nos va a dar la fe. Vea lo que los regalos del Espíritu Santo: amor, fe, sabiduría, ciencia, palabra de ciencia, palabra profética, discernimiento, don de sanidades, don de liberaciones.
Un ejemplo, las madres que están trabajando con los niños, mucha sabiduría y el don de liberación. Póngale la mano a los niños y ore por ellos y Dios hará el milagro. El Espíritu Santo puede hacer el milagro. Los que visitan las cárceles deben de tener el Espíritu Santo para ir a una cárcel. Ir a las cárceles a predicar la palabra, hay que tener el Espíritu, porque allá lo esperan demonios. En las calles, en donde quiera que vaya. Entonces ahí ellos para los trabajos. Ahora, vamos a continuar mirando la palabra de Dios. Hechos 7:51. Hechos 7:51. Aquí tenemos un problema difícil nosotros. Hechos 7:51, ya lo estuvimos viendo. Dice, el pueblo de Israel se había vuelto duro de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Y vosotros siempre resistir al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. O sea, Esteban antes de morir les dijo, ustedes por ser incrédulos no van a recibir a Cristo. Ustedes por ser religiosos no van a recibir el Espíritu Santo. Ustedes por ser duros, de corazón duro, de mente dura. Por eso Ezequiel dijo, orémosle a Dios para que Dios nos quite ese corazón de piedra y nos dé uno de carne, y Él pueda colocar el Espíritu dentro de nosotros. Hay que orar para que esa dureza de corazón salga, esa dura cerviz, incircuncisos de corazón, o sea, cristiano mundano. El incircunciso de corazón es el cristiano mundano. Vosotros también resistir al Espíritu Santo. O sea, ellos pecaban contra el Espíritu Santo. Vemos la iglesia primitiva, como Esteban, lleno del Espíritu Santo, le decía la verdad a los fariseos. Le dice la verdad a los creyentes. ¿Sí? Ellos habían contristado el Espíritu Santo, habían pecado contra el Espíritu Santo. Ahora, vamos a Hechos 8:15. Escriba Hechos 8:15. Dice, pero vamos a leer desde el 14. Entonces los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios. Enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ellos, sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Una de las cosas que Pedro siempre hacía era orar para que la gente recibiese el Espíritu Santo. Esa es una petición. Por eso en nosotros hay el principal motivo de la oración para nosotros es orar para que los niños sean bautizados con el Espíritu Santo. El grupo de la alabanza se ha bautizado con el Espíritu Santo. Los jóvenes, los ancianos, las almas nuevas. Porque dice que ellos no, aquí dice que ellos no habían recibido el Espíritu Santo. No lo habían recibido. Pues habían sido bautizados solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Pedro les imponía las manos. Por eso hoy en día los falsos profetas imponen manos, no para recibir el Espíritu Santo, sino para recibir dinero. O sea, esa es la imposición de los falsos profetas. Imponen manos para recibir dinero. Por eso extienden la mano, pase para acá ese dinero, dame para acá ese dinero. Porque ellos no pueden ni orar por el Espíritu Santo. Aquí vemos cómo el Espíritu se manifestaba a través de Pedro. Pedro oraba por la gente para que recibieran el Espíritu Santo.
Ahora, también aquí vemos, aprovechamos para estudiar Hechos 8:30. Aquí vamos a ver 8:39 y dice que cuando Felipe bautizó al etíope, ¿sí ve? El Espíritu Santo le hablaba. Hechos 8:20. Vamos aquí, vamos a estar 29. Hechos 8:29. Escriba Hechos 8:29. Y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Vea aquí el Espíritu Santo haciendo la obra, ayudando a los misioneros, ayudando a los evangelistas. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. O sea que aquí el Espíritu Santo se va a encargar de guiar a los misioneros, a los predicadores, se va a encargar de guiar, porque pues precisamente el Espíritu Santo va a dirigir la iglesia, ¿sí? Va a dirigir la iglesia, va a dirigir. Ahora, ¿qué hizo en el 39? Cuando subió el agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Arrebató. O sea que el Espíritu Santo nos va a ayudar en el arrebatamiento. ¿Sabe quiénes se van en el arrebatamiento? Los que tengan el Espíritu Santo. Los que, como dice Romanos 8, que no vivan en la carne, sino que vivan en el Espíritu. Si usted es una persona que no ha recibido el Espíritu Santo, tiene que empezar a mirar que corre peligro. Porque el Espíritu Santo es el que va a arrebatar a la gente y se la va a llevar a Jesús. El poder del Espíritu Santo va a arrebatar. Entonces, aquí hay un ejemplo de arrebatamiento. Para los que dicen que no hay arrebatamiento. Arrebató a Felipe y no le vio más. ¿Para dónde lo arrebató? Dice que por allá anunciaba el evangelio en otro lugar, resultó en otro pueblo. Felipe fue arrebatado por el Espíritu. Eliseo fue arrebatado en una llama de fuego que representa el Espíritu. Jesucristo fue arrebatado también con él. ¿Cómo subió Jesús al cielo? Con el poder del Espíritu. ¿Sí ve? Aquí vamos a estar mirando el versículo para nosotros hoy, para los que están débiles, desanimados. No sé si estarán al derecho o estarán al revés, porque les voy a decir una cosa: el diablo está volviendo a los cristianos al revés. A los que eran creyentes se están volviendo incrédulos. A los que vivían en santidad se están volviendo inmundos. A los que oraban, ahora ya no oran. El mundo se está volviendo al revés. Claro, el diablo lo está volviendo al revés, y especialmente aquellos. No sé usted si estará, ¿cómo estará hoy? No sé si estará al derecho o estará al revés. ¿Quiénes andan al derecho? Los que están cumpliendo con la palabra, cumpliendo los requisitos, acercándose a Dios, preocupándose por la salvación. ¿Y cómo está nuestra familia? Al revés. Mientras que usted busca la iglesia, el mundo busca el mundo, vea. Cuando hay una fiesta, un carnaval, ¿quiénes asisten? Los que les gusta el carnaval. Y detrás, tal cual cristiano allá. Vemos ahora en la Navidad cómo se revuelcan, se echan sus politas escondidas. Y listos para irse por el reino de los cielos. ¿Cómo está? Entonces, estamos estudiando. Ahora, vean lo que dice aquí. Hechos 10, 38.
cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Vea, esta es una promesa para los oprimidos. Si usted hoy está triste, aburrida, está estresada, está vuelta al revés su mente, porque eso es lo que el diablo hace. Cuando usted piensa en las cosas del mundo, el diablo se le mete y vive al revés. Dice acá que Dios, el Padre, ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Este texto yo no sé cómo los pentecostales lo entienden. Si hay un unitario que me está viendo, escríbame. Ve, me gustaría que usted, ¿cómo entiende este texto? Dice, ¿cómo Dios ungió? O sea, si el Padre fuera Dios, entonces Jesucristo se ungió Jesucristo no se ungió él mismo. ¿Sí ven? Dios ungió con el Espíritu y con poder a Jesús de Nazaret. El Padre y el Hijo. El Padre ungió a Jesús. Y como éste anduvo haciendo bienes. O sea, el Señor Jesucristo quiere hacerle a usted un favor. Quiere sanarla, quiere restaurarla, quiere bendecirla. Pero es que usted no se deja. No es que usted a veces, en lugar de congregarse, va y se congrega usted misma. Echa a Jesús a la espalda. ¿Cuántos no faltan hoy a la iglesia? Vea. Y si hoy fuera lunes festivo, estarán en piscina, en parrandas, con la familia. Los lunes se olvidan de Dios. Hasta el martes van a la iglesia a acordarse. No sé, ojalá, espero que Dios no venga un lunes festivo, porque creo que muchos se van a quedar. Se van a quedar con el asado, se van a quedar con la familia, se van a quedar. Le dan lugar a la carne, al pecado. Vea, cómo Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Si usted hoy está oprimida, triste, aburrida, busque a Jesús de Nazaret. Él es el único que sana y salva. Él es el único. ¿Por qué usted busca la ayuda del ser humano? Ahora, por ahí hay una iglesia que se llama, que es que parapsicología espiritual, y son brujos. Los brujos dándole consejos a los cristianos y el cristiano haciéndole caso. ¿Qué pasa con la mayoría de los cristianos? Pastor, hay una bruja que me ha hecho chillar. Ojalá que la siga chillando, que le jalen las patas. Para que a ver si usted ora. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Y usted por qué le sale corriendo a los brujos? ¿A dónde tiene a Dios? ¿Dónde tiene la fe? ¿Por qué los endemoniados se están sacando corriendo a los creyentes? Hay casos. Ahora por ahí hay un endemoniado que se mete a las iglesias y rompe todas las sillas y los cristianos salen corriendo. No tienen el poder de Dios, no tienen ni fe, están muertecitos igual que es endemoniado. Vea, dice, por eso Jesucristo vino a sanar a los oprimidos, a los que están tristes, a los que están aburridos, a los que ya se van a suicidar. Oiga, un mensaje para los que han pensado quitarse en la vida. Cristo es la solución a tu problema. Solamente en Cristo hay solución. Jesucristo vino a sanar a los oprimidos, a los angustiados, a los afligidos, a la viuda, al menesteroso, al que no tiene quien le socorra. Es importante nosotros, no sé cómo entendemos la palabra. Yo no sé usted cómo la lee, cómo la estudia. Porque Dios estaba con él. Es importante que Dios esté con nosotros, pero Dios también busca que nosotros estemos con él. Hechos
ahí mismo vamos a ver Hechos 10, 40. Vamos a estar mirando un testimonio grandísimo, un segundo avivamiento, un segundo avivamiento bíblico. Dice que y mandó que predicáramos al pueblo y testifiquemos de que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos, o sea, Jesucristo. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. O sea, aquí está hablando de Jesús, que Jesús viene a perdonar pecados, a sanar, a restaurar. Es importante eso. Ahora, Hechos 10, 44. Escriba este versículo. Escríbalo para que empiece a orar por eso. Hechos 10. Mientras que aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Escuchen bien. O sea que uno, de repente va a haber un culto y uno va con esas ganas de oír la palabra de Dios. Ahí puede recibir al Espíritu Santo. Eso es los que se pierden cuando no se congregan. El Espíritu Santo en cualquier momento va a manifestarse grandemente. Y los que vienen a oír la palabra, los que traen un corazón dispuesto, van a recibir el Espíritu Santo. De pronto el perezoso se va a perder esa bendición. El negligente, el que tiene la costumbre de no congregarse. Porque por eso en Hebreos dice, hay algunos que tienen por costumbre de ser domingueros. Bueno, Dios perdona cuando la persona vive muy lejos de la iglesia, porque sabe que no puede. Pero a esas personas que viven lejos de la iglesia, Dios las perdona, porque quizás ellos tampoco no se van a meter en una iglesia de sana doctrina. Si no hay una iglesia de sana doctrina, entonces también Dios perdona esa parte. Por eso tenemos que seguir orando de que Dios mande muchos obreros. Tenemos que evangelizar Estados Unidos, Europa, Asia, Rusia, África, donde matan a los cristianos allá. Usted que está aburrida aquí y que quiere que se muera, váyase a predicar a Rusia. Muérase predicando la palabra, pero no se muera en las cosas del mundo. Pedro lo amenazaban, si sigue predicando lo matamos. Pedro decía, aunque me maten, yo seguiré predicando la palabra. Pedro, Pablo, todos tenían eso. Esteban, si a mí me matan, otros seguirán predicando la palabra. ¿Sí ve? Si nosotros no la servimos hoy a Dios, Dios va a usar a otros. Y las bendiciones van para ser para otros. ¿Cuántos misioneros no Dios los está bendiciendo grandemente? Y los que no le sirven a Dios no tienen ni para una libra de arroz. Dios va a bendecir a sus verdaderos servidores. Hay testimonios como Dios está bendiciendo a esas mujeres que están predicando. Testimonios en España, en Italia, en Estados Unidos. Como esas mujeres que se esfuerzan por predicar la palabra, Dios las está bendiciendo. Ese testimonio grandísimo de ese lote avaluado en 4 millones de euros, imagínense, para una iglesia. Y aquí una almita llorando por una libra de arroz. ¿Quién sabe qué habrá hecho? No se sabe si atracó a Dios o no lo atracó. Hay veces cuando nosotros le robamos a Dios, la vamos a pagar. Si nos robamos 1,000 pesos, Dios nos cobra el resto.
Ananías y Zafira. Vea lo que dice acá. Mientras que él hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Hay que estar atento a la palabra, hay que oír el mensaje, así nos duela. Por eso se llama sana doctrina. Si usted tiene una llaga por ahí, la palabra es para traer sanidad. Y todos los de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es para todo ser humano que se busque a Dios y que se busque el arrepentimiento. Por eso Pedro les dijo, Pedro empezó a profetizar. Vea, Pedro como profeta, no estos Pedros picapiedras de hoy en día, no, son Pedro el apóstol, porque hoy día hay muchos Pedros apóstoles. Pedro en su primer mensaje siempre dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué don ha recibido usted? Hay una pregunta. ¿Qué don estamos recibiendo? Por eso en el 40 dice, ser salvos de esta perversa generación. Escriba, nunca se le olvide. Puede ser un lema. Escápese usted de esa perversa generación. Oiga lo que dice. Pedro dijo, y con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, Hechos 2:40, Hechos 2:40, ser salvos de esta perversa generación. ¿Qué significa perversa generación? Incrédulos. Cuando una persona conoce el Evangelio y se va para el mundo, ¿se vuelve qué? Perverso. Por eso dice, huya de esa perversa generación, huya, escápese, sálvese, busquemos la salvación. Ahora, estamos estudiando Hechos, escriba, Hechos 10:45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y magnificaban a Dios. Escuchen bien, oían en otras lenguas y magnificaban a Dios. Eso es una virtud tan grande que Dios le da a la persona. Magnificaban a Dios. Entonces, ¿la lengua es para qué? ¿Para qué Dios le dio la lengua a usted y a mí? Para magnificar a Dios, no para hablar del prójimo. Usted no puede venir a la iglesia a cantarle a Dios y llegar a la casa a hablar mal del otro. Porque la mitad de la lengua la tiene para Dios y la otra mitad para el otro. Entonces le tiene que Dios quitarle media lengua. Y si tiene un ojo bueno y el otro malo, Dios tiene que quitarle el ojo malo. Por eso Jesús dijo que si tu ojo es ocasión de caer, si usted ve que su lengua le gana, muérdasela. Y así va a aprender a que cada vez que hable de una persona, muérdase la lengua, a ver cuántos pedazos le salen. Ahí se vas a cortar. La lengua es para glorificar a Dios, la lengua es para cantarle a Dios, la lengua es para hablar de Dios. Hablaba nuevas lenguas. Entonces respondió Pedro, ¿acaso puede impedir alguno para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? O sea que el mismo Espíritu Santo que cayó el día del Pentecostés es el mismo Espíritu Santo que cayó allá donde Cornelio y que hoy
puede caer en nuestras vidas, si lo creemos. Es el mismo Espíritu Santo. Vemos ese milagro tan grande, ¿verdad? De que estas personas recibieron el Espíritu Santo. Ahora, versículo, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 15. Cuando comencé a hablar, dijo Pedro, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Juan se acordó de la palabra. Acordémonos de las promesas. Acordémonos de las promesas de Dios. Acordémonos cómo Dios nos ha hablado, cómo Dios nos ha enseñado, cómo Dios es el que nos muestra. Ahora, Hechos 13:2. Hechos 13:2. ¿Qué dice? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. El Espíritu Santo tiene poder para hablar en la iglesia. Va a buscar vasos que se dejen usar. Y va a dar órdenes. Hay que tener cuidado a partir de hoy. Que la palabra de Apocalipsis dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le va a empezar a decir a la iglesia, a través de una persona, a través de la palabra, a través de un mensaje, porque se va a manifestar el don de profecía. Escuche bien, el don de profecía sí existe. Lo que pasa es que ahora, por internet, hay una lista de falsos profetas y falsos apóstoles. Y ahí tenemos problemas con ellos. Entonces tenemos que el Espíritu Santo le hable a la iglesia, va a usar una persona y le va a dar don de lenguas, le va a dar don de ciencia, le va a dar don de profecía. Todas estas tres cosas las va a dar el Espíritu Santo. Va a dar, porque dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Por eso aquí el Espíritu Santo le dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo. Dio los nombres. No sé si hay Bernabésas y Saulas aquí que quieran servirle a Dios. El Espíritu Santo les va a hablar y les va a decir, Dios te va a usar en tal parte. Eso lo va a confirmar Dios, eso lo va a hacer Dios. O sea que Él también dirige ¿qué? Dirige misioneros, evangelistas, todas estas personas. Ahora, vamos a estar mirando 13:4. Entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, navegaron a Chipre, enviados por el Espíritu Santo. Ahí no dice, la pastora me envió y me fue mal. No. Si usted sabe que Dios la llama a evangelizar, es el Espíritu Santo que la está llamando. Entonces no debemos de confundir la voz del enemigo. ¿Qué le dice el diablo a usted? No salga, no evangelice, no doctrine, eso no. Nadie se convierte, no hay que perder el tiempo. ¿Sí? Entonces aquí nos damos de cuenta cómo estamos leyendo la palabra de Dios. Estamos leyendo la palabra de Dios. Aquí 13:9. Entonces Saulo también, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu, fijando los ojos, ahí se encontró con un brujo llamado Elimas. O sea que algo que sucede acá es lo siguiente. Los brujos
le tienen miedo a un creyente que tenga el Espíritu Santo. Comprobado personalmente. Yo he tenido la oportunidad de ir a las casas, sin querer queriendo, Dios me ha llevado a las casas de brujos que se meten entre la candela, que matan gente, que hacen de todo. Y he hablado con ellos y ellos dicen: a usted no le podemos hacer algo porque usted tiene una lucecita que lo cuida. Y siempre sé que es la luz del Espíritu. Y los brujos dicen: a ningún cristiano que esté bien le podemos hacer mal. Entonces, ¿por qué los cristianos le tienen miedo a los brujos? Vea, aquí Pablo se encontró con un brujo llamado 13:8, pero le resistía a Elimas, el mago, procurando apartar la fe del procónsul. Entonces Saulo, también lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en él, le dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda injusticia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, la mano del Señor estará contra ti, serás ciego. Y empezó a caer ciego, ¿sí? Como este brujo que había engañado a tanta gente se encontró con Pablo. Pero ¿quién era Pablo? Un ser humano. Pero Pablo, ¿qué tenía? El Espíritu Santo. Necesitamos tener al Espíritu Santo para poder reprender a los brujos. ¿Sabe por qué un cristiano no puede reprender a un brujo? Porque el brujo viene de noche y lo aporrea, lo asusta. Porque hay cristianos demasiado cobardes. Pero para hacer lo bueno, pero para hacer lo malo ocupan el primer puesto. Aquí Pablo, ¿qué tal Pablo teniéndole miedo a ese brujo? Lo contrario, fue, habló con él y le dijo, oh, lleno de todo engaño, o sea, hombre lleno de engaño. Es lo primero que hay que decirles a ellos. Cuando se encuentre con un brujo, dígale lo mismo: oh, hombre lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. ¿Sí ven? Enemigo de toda justicia. No cesarás de trastornar los caminos del Señor. Ellos, vea, los brujos trastornan ¿qué? El camino del Señor. Trastornan a los tontos. Cuando un cristiano vive en la tontez, viene el brujo y se aprovecha de él. Le golpea, le prende la nevera, le hace ruido, le calla, le quita, y usted muerto del miedo. Grítele: hijo del diablo, que en el nombre de Jesucristo quede ciego, que trastorna el camino, que hace mal. Pablo le gritó todas las 4 cosas que ellos hacen, llenos de maldad, llenos de engaño, llenos de todo eso. Inmediatamente le cayeron los ojos oscuros. Por eso vemos en un ejemplo, este hombre Pablo, cuando recibió el Espíritu Santo, fue lleno del Espíritu. Él recibió el Espíritu Santo y salía a predicar, a evangelizar, a doctrinar, a todo lo que Dios lo había mandado. Y eso es muy importante. Ahora, nosotros ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos nosotros que hacer también? Llenarnos igual que Pablo. Orar igual que Pablo. Ayunar igual que Pablo. Cumplir los requisitos igual que Pablo. Entonces Dios por eso está buscando personas como Pablo. ¿Sí? Ahora, ya para terminar, estamos estudiando el 13. Vamos por allá
vamos a adelantar un poquito. Vamos a estar mirando Hechos 13, 51. Entonces ellos, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Ahí. En eso se conoce la persona que está orando en el Espíritu. Tiene un don que se llama gozo. O sea, sale a evangelizar, la gente lo insulta, lo trata mal. Él le da alegría, gozo, porque lo insultan por predicar la palabra. O sea que una persona, la persona cuando está llena del Espíritu, es una persona gozosa. Lo critican, se goza porque se burlan, lo difaman, le dicen cosas. Él se goza en la tribulación porque se burlaron, en cambio, pero no pierde el gozo. ¿Sabe qué pasa? Hoy en día de pronto quizás una persona sale a evangelizar y le dicen: vieja chismosa, no venga a hablarme de Dios porque usted es igual. La persona viene a la casa: pero me dijeron esto, me dijeron lo otro. Entonces perdió el gozo. El dardo del mal es atacar el gozo del cristiano. Por eso cuando los discípulos eran llenos del Espíritu Santo, los golpeaban, los atropellaban. ¿Qué no les decían? Ellos eran gozosos. Porque el gozo lo da Dios, el gozo lo da el Espíritu Santo. Así que en esta hora vamos a dejar la segunda parte para el día de mañana. Estaremos con estos estudios bíblicos, estaremos con ustedes estudiando la palabra. Vea, hoy invitándolos todos los lunes a las 4 de la tarde. Estamos desde las 4 de la tarde estudiando la palabra de Dios. Hoy por motivo de lluvia se ha perdido la enseñanza de las 4, quedó grabado una parte, pero ya a esta hora ha quedado grabado este estudio bíblico para que usted en su casa lo siga estudiando. Así que por eso los invito a todos ustedes a estudiar la palabra de Dios. El libro de los Hechos, la obra del Espíritu Santo. Es muy importante que usted siga escudriñando las Escrituras. Amén, amén. Suscribirse al canal y así también activar la campanita de notificaciones. De esta forma les llega. Estamos desde las 4. Con razón que ya se acabaron las baterías. Y el pastor de... Ay, Señor. Bueno, oremos. Padre Santo, en esta hora le damos gracias por tu palabra, Dios mío. Ayúdanos a seguir adelante. Queremos, oh Dios, que tú nos sigas hablando.